Recibo a mi primer invitado, concejal Pablo Velázquez. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, muy bien. Ya... En la precesión, digamos, por eso... ¿En también, qué? En la precesión, digo. En Antes de la sesión, por eso estamos un poco... Bien, claro. Recordamos que primero salimos a la mañana y ahora estamos al aire, pero bueno. Sí, igual en general siempre veo y a veces hablamos con la gente que muchas personas no conocen muy bien cuál es nuestro horario de funcionamiento de la sesión propiamente dicho. Así que esa es una tarea pendiente para adelante, si bien se han avanzado en muchas cuestiones en el Consejo para tener una relación más cercana con los posadeños. Bueno, este es un tema para seguir ¿Pero por qué trabajando. crees que es un problema? No, digo, bueno, no es un problema, pero siempre me acuerdo que a veces que la gente dice, bueno, ante la política, sí. Muchas personas no se terminan de involucrar y no entienden muy bien cuál es la función de los concejales, cuál es la de un intendente. Bueno, nosotros en estos últimos 2 años avanzamos mucho en la comunicación con el ciudadano de Posadas, pero bueno, todavía hay cosas que faltan hacer y que tienen que ver un poco con esa apatía que tiene en realidad la gente con la política o con las cosas que pasan en la sesión, digamos, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso de la Cámara, por ejemplo, que hay como más publicidad de los horarios de sesión, hay más transmisión y demás. Eso como que de a poco se empezó a revertir. En el Consejo todavía nos falta un pasito más. Hay transmisiones en vivo también. Sí, bueno, este año se decidió empezar a transmitir en las redes sociales. Bueno, desde el 2017, digamos, cuando nosotros llegamos y se hizo empezaron las conversaciones respecto a cómo se iba a configurar el armado del Consejo Deliberante. Hubieron dos temas que eran como fundamentales, digamos. Uno era precisamente la incorporación de herramientas tecnológicas al Consejo Deliberante que nos permitan dejar un poco de lado el papel por la cuestión del medio ambiente, pero también manejarnos con más transparencia, es decir, que la gente pueda conocer y ver la tarea que hacemos, pueda ingresar a la página web, que nosotros también desde los concejales podamos tener un acceso más claro al trámite que van llevando adelante nuestros proyectos, que podamos ver el trabajo que hacen nuestros asesores también. Eso nos permite tener mayor calidad legislativa y mejor seguimiento de las cosas, digamos. Antes era todo papel, pero después hay que ir modernizándose también. Y por otra parte, de alguna manera también nos permite que el ciudadano común, que diga, bueno, a ver, ¿qué está haciendo Pablo Velázquez? Bueno, pueda entrar a la página web y ver pueden ingresar y hacer el desglose de los proyectos. Exactamente, pueden hacer el desglose de los proyectos, pueden contactarse con nosotros, nos pueden consultar porque pueden ver. Yo, en transparencia hemos avanzado un montón, hasta el presupuesto municipal, si hoy uno ingresa en internet, va a encontrar el presupuesto total del Consejo Deliberante, de la municipalidad, van a ver cuánto se gasta, en qué se gasta y demás. Y eso a mí al menos me parece que es muy importante. Un concepto de transparencia que aparentemente en los últimos años se ha avanzado mucho, ¿no? Es decir, como que la política en sí, hablando en un sentido genérico, está todo el día en la vidriera, todo el tiempo en la vidriera, a ver cuánto se gastó, tras denuncias de corrupción y también historias de nuestro país, ¿no? Bueno, pero eso, por ejemplo, me parece que nosotros iniciamos un nuevo tiempo de la política también en la ciudad de Posadas, entendiendo o buscando cambiar esa lógica que, bueno, si hay oficialismo y hay oposición, tiene que haber enfrentamiento permanente, no puede haber posibilidad de construcción, siempre tiene que haber un pero o estar en contra de algo sin mayores fundamentos. Bueno, esas cosas nosotros las empezamos a cambiar en el ámbito del Consejo Deliberante y ante cada no siempre ha habido la posibilidad no solamente de fundamentos claros, sino que ante la posibilidad del cambio o la posibilidad de la modificación en algún proyecto, en algún número, en algún planteo que se hacía en el Consejo Deliberante, permitir también o tener la suficiente alteza o grandeza de poder ceder, digamos. Yo siempre digo que cuando hablamos de diálogo y de consenso, tienen que haber dos partes que estén totalmente de acuerdo para que pueda haber diálogo y para que pueda haber consenso, porque en algún momento
una de las dos partes va a tener que ceder, digamos. A veces le toca a uno y otras veces le toca al otro. Claro. Pero bueno, esas son como las premisas fundamentales. Parece como muy lógico, muy de sentido común, pero bueno, lamentablemente el sentido común no es precisamente el más común de los sentidos, ¿no? Una de las leyes más importantes, si no es la más importante, tiene que ver con el tema presupuestario. Al menos lo considero yo así, sea para el funcionamiento legislativo concretamente, ¿no? Sí. Y para lo que significará erogaciones del Consejo Deliberante del año próximo. ¿Se llega con consenso por unanimidad, digamos, a la votación, sí, a la aprobación? Eso es casi una primicia porque en realidad va a ser así. Nosotros hemos planteado, hubieron tres reuniones en lo específico del tema presupuesto. Nosotros planteamos desde nuestro bloque algunas cuestiones que nos parecían que había que modificarse del proyecto, y hemos tenido una lupa sobre los gastos específicos del Consejo Deliberante porque también tienen que ver con esos acuerdos que llevamos adelante en el año 2017. En el Consejo se cumplieron, de hecho ha bajado la participación del Consejo Deliberante en el presupuesto total de la municipalidad. Eso es muy importante porque era en algunos puntos por ahí un tanto escandaloso el gasto que tenía el Consejo Deliberante en cuanto a la participación total del Ejecutivo. Ahora, esa premisa que nosotros asumimos en el Consejo Deliberante también le exigimos ahora al Defensor del Pueblo, que nos había presentado un presupuesto que la verdad iba en contra de lo que planteamos para el Ejecutivo y hasta lo que incluso nos comprometimos los 14 concejales de la ciudad. No solamente porque aumentaba el presupuesto de manera un tanto exorbitante, sino porque también incorporaba, exorbitante por eso un poco fuerte, pero bueno, sí, también incorporaba personal a la planta permanente y demás, algo que nosotros ya lo veníamos diciendo, porque en mi caso, que participé primero en la Convención Constituyente cuando se incorporó la figura del Defensor del Pueblo, y después participé en el Consejo Deliberante como concejal, sí, cuando se creó la Defensoría del Pueblo. Una de las premisas fundamentales de aquel entonces era, bueno, vamos a crear la Defensoría, pero no vamos a volver a generar una estructura, una superestructura en el ámbito de la municipalidad para que se pueda mover el defensor. Sí. Entonces, esa premisa fue con el tiempo también se fue modificando porque se fueron incorporando personal, y lo que sí decimos ahora es que la Defensoría ya tiene un número de personal importante y que si necesitara más, tanto el Consejo Deliberante como la municipalidad dispone de cierto personal ocioso que podría ir a la Defensoría del Pueblo, con lo cual esa tarea que nosotros arrancamos en el Consejo Deliberante, que inició el presidente Fernando a partir de esos acuerdos que tuvimos, me parece que también deben hacerse parte en la Defensoría del Pueblo. Por suerte y en virtud de estas conversaciones, el defensor entendió también de que había un compromiso de todas las fuerzas políticas del Consejo Deliberante en bajar el gasto, y hizo las modificaciones que nosotros entendimos había que hacer en el presupuesto. Sí. Y eso ha permitido que, por supuesto, ayer se firmen los 3 dictámenes. Así también en el Departamento Ejecutivo Municipal nosotros, vuelvo al mismo concepto, el del consenso y el diálogo. Siempre tiene que haber dos partes que estén dispuestas a conversar, pero también a ceder. Sí. En el presupuesto del Ejecutivo, digamos, tenía facultades casi exclusivas el Ejecutivo para poder mover partidas, y nosotros pedíamos que nuevamente se incorpore esa posibilidad de libre disponibilidad del 20% nada más. Digo, si hay posibilidad de diálogo, si hay acuerdo y si podemos conversar dentro del recinto, no existen razones para que un intendente tenga facultades plenas, porque está claro que hemos mostrado en estos 2 años que en el Consejo se pueden hablar los temas, que podemos mostrar los números abiertos, sí, y que de esa manera abordar acuerdos y lograr mejores políticas públicas para la ciudadanía, porque creo que hay que rescatar eso. Quizás no se note tanto a simple vista y cuesta contar todas las cosas buenas que hemos logrado con esta posibilidad. Digo, desde algún momento poder parar algún pedido de crédito porque considerábamos que no era bueno y porque era también una política del gobierno provincial,
Y menos mal que fue así, porque después vino toda la hecatombe política o la cuestión de económica más que política, del dólar y demás. Hasta la aprobación de la compra de las luminarias LED, que hoy permite que gran parte de la ciudad esté mejor iluminada. Yo digo, han ocurrido cosas en el ámbito del Consejo Deliberante que han permitido que a partir del diálogo se puedan ir logrando mejores políticas públicas para los posadeños. Y por esa, digamos, por ese consenso justamente es que se logra la aprobación unánime de lo que sería el presupuesto. Sí, tiene que ver claramente con eso. Es decir, además estamos hablando de un presupuesto que lo va a ejecutar, la próxima gestión. La próxima gestión. Bueno, yo planteé también la posibilidad de una reunión con el próximo intendente, que es Lalo Estelato, digamos. Esa reunión se llevó a cabo finalmente en el día de ayer. Sí. Lo cual me parece que es aportar un granito más de institucionalidad, digamos. Hay un momento donde hay elecciones, los partidos políticos se enfrentan, por decirlo de alguna manera, claro. Y hay uno que es electo y después los que no ganamos las elecciones tenemos que acompañar a que puedan gobernar y a que puedan generar mejores políticas públicas para los posadeños, porque en definitiva para eso estamos en política, claro, digamos, claro, ¿no? Claro, y sobre todo considerando que también continúas tu gestión como concejal. Claro, yo continúo mi gestión como concejal, así que claramente tengo que trabajar también en que estos pilares que nosotros pregonamos al inicio de nuestra gestión puedan seguir siendo también en los próximos años premisas fundamentales del manejo o del trabajo del cuerpo legislativo, digamos, ¿no? Pablo, estamos promediando una campaña que cada vez es más intensa y más corta también, ¿no? Sí. Esta sensación de que empezó con todo y estamos hace 2 semanas viendo prácticamente a 2 candidatos, más allá de lo que fue el debate presidencial, que no dejó mucha tela para cortar. Fue muy aburrido, ¿no? Por momentos un poco pero aburrido. Hubo mucho análisis, ¿no? más que nada de gestualidad. Primero, ¿cómo lo viste a los candidatos ahí? La verdad es que primero no lo pude ver con tranquilidad, digamos, porque estaba cenando en una casa donde nos juntamos para ver el debate, pero viste, cuando nos juntamos más de uno, se va un poco en los debates de la casa más que en lo que estaba ocurriendo en la televisión. Y sobre todo teniendo en cuenta precisamente esto, de que en algunos puntos fue como un poco aburrido. Pero más allá de eso, yo creo que sirve, digamos, es una herramienta política a la que no estamos acostumbrados los argentinos, pero que es sumamente positiva para justamente este ejercicio político de la democracia, digamos, ¿no? Poder escuchar a todos los candidatos, poder verlos, poder, casi a calzón quitado, aunque el tiempo sea muy acotado, poder ver de su propia boca las opiniones y también de alguna manera igual a las posibilidades, digo, porque bien lo dijiste vos al principio, es como que la elección está muy polarizada entre 2 candidatos y quizás los otros candidatos también tienen cosas buenas o no para contarnos y más allá del contexto actual para adelante, me parece que los debates son muy importantes para el ejercicio de la vida democrática. ¿Y cómo viste a los candidatos? Viste que se habla de que quién ganó, quién perdió, digamos. Quizás promediarlo así forma parte quizás del esquema de consultoría y demás, decir, bueno, y que muchos incluso le han dado el lunes, martes ganador a Alberto, digamos, ¿no? Sí, no sé. Yo me parece que, a ver, los debates no... los argentinos tendemos a esa simplificación, digamos, ¿no? A ver quién ganó. Si ganó Macri o ganó Fernández o Labaña o Nicolás del Caño con su minuto de silencio, digamos. Sí. Bueno, tendemos a eso, pero me parece que más allá del contexto actual, lo importante es que los debates se puedan seguir llevando adelante. Bueno, de hecho ya es ley. Y que ese debate además se pueda trasladar a otros estamentos del Estado. Intendentes, gobernadores, es bueno el debate. Y cuanto más se puedan explayar respecto de los temas, me parece que es aún más positivo. Así que yo no mido el debate en términos de ganador o perdedor, sino que prefiero mirar más hacia adelante como una herramienta de ejercicio democrático que sirve y que debe ser bienvenida para los argentinos, digamos, ¿no? Hace pocos días estuvo Macri también en Misiones. Sí. ¿Qué dejó? Me parece, a ver, con el gobierno nacional o con Macri particularmente, yo lo que noto es que empieza a generar que mucha gente que por ahí no estaba involucrada en la política y
eso por ahí me llama poderosamente la atención. Hay gente que no estaba involucrada en la política, o que quizás estaba en la casa, o que no se quería meter, o que decía, bueno, yo no hago campaña nunca. Hoy nos empieza a escribir por las redes sociales, o por ahí nos manda mensajes y nos dice, bueno, yo quiero ayudar. ¿Viste? Cuando alguien que no está involucrado, dice, bueno, yo quiero ayudar, pero me tenés que decir qué tengo que hacer. Bueno, eso está pasando hoy. Vamos a ver en estas últimas 2 semanas, que ya queda una semana, quedan pocos días ya, sí, en realidad. Sí. La campaña queda exactamente en qué se traduce, digamos, todo ese esfuerzo militante de gente que se involucra específicamente por esta situación hoy. Yo decía el día del acto, el día del Sí se puede, de la marcha en Posadas, que es muy llamativo, ¿no? Porque generalmente somos los políticos los que tratamos de convencer a la gente que se puede. Acá es totalmente a la inversa, es la gente la que nos intenta convencer o nos busca convencer de que la elección se puede dar vuelta, y uno empieza a ver que hay gente que milita además esa idea con mucha fuerza, digamos. Vamos a ver en qué se traduce. Pero eso de alguna manera forma parte de campaña también, sí, ¿no? Sí, el carnaval que se vive un poco en campaña. Claro, sí, pero... Que hay de los dos lados, Sí, claramente. por supuesto. Yo, en lo específico, digo, me llama la atención porque es algo que se ve pocas veces, digamos. Quizás en la campaña fue rotando para ese lado, digamos, ¿no? Quizás también sea la estrategia del gobierno nacional en haber logrado o en buscar lograr que haya gente que no está metida en la política, que se termine de involucrar, y no así depender tanto de los actores locales que tiene la fuerza nacional, digamos, ¿no? Por acción o por omisión, ese fue también la manera en que se han manejado durante estos 4 años, digamos, ¿no? Los dirigentes nacionales, Pichetto y demás, hablan... Viene mañana, creo. Viene mañana, Misiones. Viernes. Hablan de la posibilidad de estirar un balotaje. Ni siquiera hablan de una victoria de Macri el próximo domingo. Es que, claro, pasa que la contundencia de los números de las PASOs hace que sea muy difícil que Macri pueda ganar en primera vuelta, digamos. Lo que sí puede ocurrir es que se pueda forzar un balotaje, lo que indicaría que Alberto tendría que bajar 2 o 3 puntos y Macri subir unos 3 o 4 puntos, digamos, ¿no? Acortar la brecha. Claro, acortar la brecha. Por, bueno, la Constitución, la forma en la que establece que puede ganar un presidente, digamos, ¿no? Superar el 45% de los votos. Bueno, hay que ver, digamos, hoy hay encuestas que indican que Alberto podría estar ganando con el 53%, digamos, ¿no? 53, 50 es más o menos lo que indican las encuestas. También es cierto que muchas veces las encuestas no le pegan, así que en definitiva... lo bueno de esta elección es que la gente tiene que ir a votar, hay que ir a votar, porque en definitiva nosotros estamos decidiendo sobre el futuro y sobre los que en definitiva después definen sobre nuestra propia vida, digo, claro, ¿no? Porque se meten con nuestra economía, con los servicios, con los precios de los alimentos, digo, bueno, entonces hay que ir a votar, hay que involucrarse y tratar de que sea por lo que uno considera la mejor opción. Sin salirme del círculo político, digamos, como se dice. Eventualmente gana Alberto Fernández, se vuelve a reconfigurar lo que es Cambiemos, incluso con tu lugar político, digamos, que tiene que ver con la presidencia del bloque de Cambiemos en Posadas. ¿Se volvería a reconfigurar, a replantearse? ¿Se desarmarían los bloques? ¿Qué crees que puede pasar? Básicamente pensando en cómo se podría restablecer una oposición en la Argentina, que aparecer hoy... hay un juego, viste, de decir, bueno, Alberto es presidente o es candidato, Macri es presidente o es candidato, viste. Es que claro, a ver, en términos de oposición, digamos, un triunfo de Alberto creo que obviamente va a obligar una reconfiguración de todo el panorama, de todo el arco político, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que al menos uno ve con total sinceridad, ¿no? Sí. La oposición, si gana por los números que se dicen además, va a quedar un tanto debilitada porque la oposición queda con muy pocos gobiernos provinciales, el caso del radicalismo que se está quedando con Corrientes, Mendoza y Jujuy, y después no sabemos si la ciudad de Buenos Aires va a quedar o no en manos del PRO. Con lo cual los números van a indicar, recordemos que Macri siempre gobernó en minoría aparte en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores,
Y si se produce un triunfo por estos números, la verdad es que la oposición aún va a quedar mucho más debilitada todavía, tanto en el Congreso Nacional como diputados o como en senadores. Esa es la realidad nacional. Uh-huh. En la realidad provincial yo creo que nosotros no deberíamos mirar tanto. Digo, esa realidad nacional le va a obligar obviamente a las fuerzas políticas que componen Cambiemos a tratar de mantenerse unidas. No sé si con ese nombre o buscarán otro nombre o demás. En la provincia también creo que nos debemos el mismo trabajo, aunque la responsabilidad más grande, se entiende, debería estar del lado del radicalismo, que es el que tiene la mayor representación política hoy, tanto en diputados, concejales y demás. Pero bueno, todavía es como muy prematuro hablar del futuro, aunque sí creo que va a haber una reconfiguración de todo el espectro político, teniendo en cuenta que además el radicalismo tiene varios problemas pendientes que solucionar, que no se fueron solucionando por la cuestión electoral, primero la provincial, hoy la nacional, pero bueno, tenemos la posibilidad de una interna que todavía no está. Recordemos que el radicalismo también está intervenido, así que hay muchos temas que el radicalismo para adentro tiene que acomodar, sumado a la reconfiguración política que va a venir indefectiblemente, gane Macri o gane Alberto. Uh-huh. Es decir, seguir apoyando, ¿no?, a la coalición de Cambiemos, si se quiere, también es un punto a replantearse, ¿o no? Pasa que nosotros, a ver, yo pienso que nosotros, al menos en nuestra realidad posadeña, que es el lugar donde hoy me toca representar a los ciudadanos y ocupar un cargo político, me parece que tenemos que mirar nuestra realidad local y nuestra realidad provincial. Uh-huh. Nosotros, de hecho, en junio fuimos de alguna manera arrastrados por la cuestión nacional, y me parece que tenemos que empezar a pensar estrategias locales de crecimiento, de representatividad. Nosotros somos una fuerza que tiene una representación muy fuerte en la capital. De hecho, vamos a tener en el próximo Consejo Deliberante 6 concejales, con lo cual somos la primer minoría, la primer fuerza política de la oposición en la ciudad de Posadas, y eso nos obliga a pensar una estrategia local. No podemos vivir colgados de lo nacional, que encima poco se preocupa por nosotros, digamos, ¿no? Entonces, me parece que nosotros estamos obligados a pensar una estrategia local de crecimiento, de reconfiguración de nuestros espacios, y ver si también esa realidad que nosotros logramos construir en la ciudad de Posadas se puede trasladar a gran parte de la provincia también. Bien, concejal Pablo Velázquez, bueno, estaremos promediando a ver la semana que viene, a ver cómo avanzan las elecciones. Muchas gracias, que tengan una buena jornada. Gracias. Dios los bendiga.